Hola, yo les voy a hablar en este programa de lecturas prohibidas del libro El guardián entre el centeno. Este libro fue escrito por J.D. Salinger, que no sé si pueden alcanzar a ver, está aquí atrás de mí. En realidad no hay tantas fotos de él como se podría pensar, hay muy poco material, ha sido pocas veces avistado o algo por el estilo, se ha escondido bastante bien. Pero ahí lo pueden ver. El guardián entre el centeno es un libro famosísimo, ha vendido como 65 millones de copias, ya ha sido hiper estudiado por todo el mundo, por escritores, también es súper estudiado por sociópatas más que nada. Ha tenido una repercusión en varios ámbitos sociales y culturales. Pero bueno, vamos a empezar. Para poder hablar, meterlo dentro de este marco de la censura, yo creo que lo primero que tenemos que ver o entender es precisamente el contexto. The Catcher in the Rye, o El guardián entre el centeno, como fue traducido al español, se publicó alrededor de los años 50. ¿Y por qué digo alrededor de los años 50? Fue porque en realidad fue publicado a finales de los 40, como en el 46, por entregas. Esto era muy común antes, estar publicando poco a poco el material. Y así fue como empezó El guardián entre el centeno. Ya después, en el 51, se publicó su formato unitario en novela, y pues bueno, desde ahí agarró todos estos fantasmas que están alrededor de este libro. Entonces, desde que se menciona la palabra o la década de los 50, ya podemos empezar a plantearnos esta cuestión de la censura, ¿no? Los famosísimos años 50, Estados Unidos. ¿Qué sucedía entonces? Pues una década permeada por los ecos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos los estragos de lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. El sueño americano estaba con todo, la maquila, la cultura del marketing, el advertising, todo este rollo que bien aprendimos en la serie de televisión de Mad Men, que todo era muy artificioso, todo era imágenes, todo se pretendía para las empresas, pero también se sesgó un poco hacia la cultura, hacia las personas, que también aprende a venderte, casi diciéndote: miente para que te puedan comprar, ¿no? Entonces estaba toda esta cuestión de rectitud, el ataque al comunismo, de que tienes que ser o comportarte dentro de la caja, no te podías salir de la raya, si no te atacaban, iban con todo sobre ti, te echaban de comunista, había cuestiones políticas muy fuertes, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces esto tiene un nombre muy claro, el cual se tiene que mencionar, que es conservadurismo, toda el ala conservadora de Estados Unidos y del mundo en general, que se imponía muy fuerte y se sigue imponiendo hasta hoy en día, predomina en todos los sectores. Que bueno, ahorita enfocándonos principalmente en mitad del siglo XX, que fue la época o el año en el que salió El guardián entre el centeno. Entonces, también para terminar de contextualizar un poco esto, en los años 50, en la década de los 50, había otros íconos que se quedaron para siempre, ¿no? Que permearon la cultura pop. Entre ellos, así mencionándolos de una manera muy random y general, está, pues no sé, Elvis Presley, cuando probaron la bomba nuclear, estaba el Sputnik 1, estaba Fidel Castro, estaba Corea del Norte, estaba la guerra de Vietnam apenas comenzando, inauguraron Disney por primera vez en Anaheim, California. ¿Qué más? No sé, en cuestiones deportivas, el Maracanazo, cuando ganó Uruguay allá en Brasil, que eso es un poquito aparte. Pero todo esto en los 50, que empezaban a crear la base de la cultura pop, y dentro de estos íconos o imágenes que se siguen representando en la cultura popular, en el arte contemporáneo, hasta la fecha todavía,
llegamos a ver algo de esto, pues se filtra El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno también es parte de la cultura pop y parte de la influencia en varias corrientes artísticas que hasta la fecha se siguen manifestando. Entonces hay que tenerlo muy presente de esa forma. La primera clave para esto es el contexto, entender su contexto, situarnos, lo que se vivía en ese entonces, lo que se representaba, los valores, etcétera, etcétera. Y la otra cara de la moneda es también siguiendo estos ecos de la Segunda Guerra Mundial, es que se vivían fuertes momentos de patriotismo, ¿no? Con el sueño americano, con todo esto del marketing que te vendían, de tienes que ser de esta forma, todo muy artificioso, las máscaras, la doble moral sobre todo que te vendía desde el gobierno hasta la sociedad, ¿no? Todo lo conservador. Esa es la clave número uno, que quiero que quede muy, muy, muy presente. La cultura o lo conservador, el ala conservadora de los Estados Unidos, mitad del siglo XX. Después de ahí, ya vamos a entrar propiamente a los muros del libro, ¿no? El guardián entre el centeno. ¿De qué va el guardián entre el centeno? ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Por qué prendió los focos rojos en el gobierno, en las escuelas, en la cultura, en la sociedad? ¿Acaso uno leía y se volvía loco? Se les aparecían fantasmas. ¿Qué pasaba con este libro? ¿Por qué había causado tanto impacto? Y bueno, pues ¿de qué van? De todo y de nada al mismo tiempo. Si lo leemos ahora, o ya varios lo han comentado, como mencionaba, es un libro súper estudiado, pues mucha gente o lo amaba o lo odiaba. Y los que lo odiaban decían, pues es que en realidad no trata de nada, no dice absolutamente nada. ¿Por qué habría de causar tanto impacto? El asunto es que, en efecto, no es una novela épica, no hay batallas, no hay acción, no hay aventuras gigantes o algo por el estilo, sino todo lo contrario. O bueno, en apariencia, parece que no sucede nada, pero en realidad yo creo que lo manejaría como un rollo más conceptual, ¿no? Yo sé que esta palabra puede causar mucho malestar, ¿no? Conceptual, ¿qué se entiende por conceptual? Pero a lo que me refiero es que quiere absorber el concepto de lo que es la adolescencia, si es que se puede reducir esta etapa de la vida a un concepto. Me parece que el libro del guardián entre el centeno es de lo que se trata, de la adolescencia, de una especie de mentalidad y rebeldía de un personaje en particular que sí, tenemos que decir que es un chico, un varón que se intuye de tez blanca, es decir, un hombre blanco que estudiaba en una escuela muy prestigiosa, o sea, privilegiado, ¿no? Hombre blanco y privilegiado. Nos dirán algo, estas palabras nos vendrán a la mente. Pues sí, ya es algo que hoy en día, sobre todo, es algo que se menciona muchísimo. Quizás a mitad del siglo XX no pasaba por la cabeza de nadie, al menos no de forma muy abierta. Sin embargo, hoy en día ya es algo que, no sé, ya está, el autocorrector te lo pone ahí. Si lo pones, empiezas a buscar en Google, Google ya termina la frase, hombre blanco privilegiado. Pero no nos adelantemos, vamos a manejar ese tema un tanto al final. Vamos a hablar de lo que trata el libro, sin temor a mencionar spoilers, porque ya van 70 años de spoilers, entonces no tiene sentido que escondamos algunas de las cosas. Igual vamos a ser muy, muy breves al respecto. ¿Qué sucede? Ok, Holden Caulfield, que es el personaje principal, habla en primera persona. Se trata de que un día lo expulsan de su escuela súper prestigiosa, que es un internado. Es como miércoles,
y sus padres se van a enterar de esto hasta el lunes. Entonces él aprovecha para tomarse unos días e irse a Nueva York, ¿no? Así de fácil, así de cotidiano, tranquilo. Me voy a Nueva York a despotricar contra el mundo, ¿no? Me voy de farra, ¿no? Por así decirlo. Se va a Nueva York, se va supuestamente a hacer, entre comillas, cosas de adultos. Se hospeda en un hotel de mala muerte, pretende ir a beber a ciertos bares donde los meseros no les sirven alcohol porque obviamente es menor de edad, tiene 16 años aproximadamente. Regresa a su hotel, el botón es del que controla el elevador, le quiere ofrecer compañía femenina, es decir, una prostituta. Él acepta, le dicen que va a costar $5, él acepta, pero no pretende tener sexo con ella. Este capítulo del libro creo que es muy importante porque la sexualidad también está muy remarcada. Todo es un soliloquio, todo va a partir de la reflexión del personaje principal. Entonces habla mucho con un impulso ciertamente un tanto agresiva del sexo, que sí genera cierta aversión hacia el sexo. Entonces es una cuestión que sí marca para el lado adolescente, ¿no? No tienes sexo con esta prostituta, lo que quieres compañía y hablar con ella y sí entablar en una conversación, diálogos interesantes que acompañan al soliloquio interminable, infinito del libro, y en fin, le quiere cobrar, le va a pagar los $5 que le habían dicho, pero le quiere cobrar más. Total, regresa el proxeneta, lo golpean, le quitan el dinero y va, la cachetada del mundo de los adultos, por así decirlo. Después de esto ve a su hermana Phoebe, aprovecha que sus papás no están en su casa, él va para allá, visita a su hermana. Su hermana Phoebe es una representación de la niñez, ¿no? Que también es algo súper mencionado en el libro, que es como lo más valioso que tenemos en este planeta, la niñez, la infancia, la inocencia que se tiene entonces y que se debe valorizar mucho y sobre todo cuidarlo mucho, mucho, protegerlo de ese mundo de los adultos. Que al mencionar la palabra adultos, que también se maneja como una especie de concepto, me parece que el autor o el narrador, yo creo que más bien está tirando a las figuras de autoridad y ya yéndonos un poquito más lejos al sistema, ¿no? En general, pero lo hace de una manera más sutil, mencionando y despotricando contra los adultos, los malditos adultos del mundo de los adultos, que tiene que ver con todas estas cuestiones artificiosas que mencionaba antes, del marketing, del sueño americano, de la rectitud, etcétera, etcétera. Platica con Phoebe, que nada más es para introducirla en la historia, mencionar todas estas cuestiones de la niñez. Después, ya que no puede regresar al hotel, se va y se duerme en la casa de uno de sus maestros, al cual le tiene mucha confianza. Digamos, casi el único adulto al que le tiene confianza, ¿no? El maestro Antolini. Duerme en su sillón y él piensa que está seguro. Sin embargo, como a mitad de la noche, lo descubre al maestro observándolo fijamente y acariciándole la cabeza, ¿no? No menciona nada más, simplemente genera una especie de halo que va en relación a la pedofilia, ¿no? No hay nada explícito, no sucede nada más que pueda afirmar esto, confirmar esto. Sin embargo, hay que, ¿no? Es parte de la temática, la sexualidad, la confianza en el mundo de los adultos y cómo hay esta ruptura o confirmación de esta ruptura. Entonces se va de ahí, duerme en una estación de metro y después de eso vuelve a ver a su hermana Phoebe, se van a pasear al parque y en esta parte es donde finalmente explica lo de el guardián entre el centeno, por qué se llama así el libro, que es porque él quisiera ser un guardián supuestamente en un campo de centeno donde hay muchos niños corriendo y hay un precipicio y él como guardián los va a estar cuidando para que no se vayan por el barranco, ¿no?
súper metáfora que creo que sacó de una canción, Salinger, que no la menciona, simplemente así lo dice al aire. Yo quiero ser un guardián en un campo de centeno, y ya, punto. Pero otra vez, para proteger a la niñez, todo este rollo. Entonces, de ahí pasamos a que nos damos cuenta que toda esta historia que está contando en primera persona se la está contando a una especie de terapeuta, a una institución psiquiátrica, ¿no? Entonces, desde las primeras partes del libro ya podemos comprender que en sí Holden no está del todo entero o tiene una angustia poco usual, ¿no? Para un adolescente. Sí en la adolescencia hay una angustia constante, pero él la vive de una manera desmedida, con una hiperobsesión sobre sí mismo y lo que lo rodea, que sí se ve reflejado en todo el libro y se confirma en la última parte, donde, ok, ya nos enteramos, está en un instituto psiquiátrico. Entonces, de eso va el libro. Uno pueden decir, pues de nada, no sucede absolutamente nada. Son temas que hoy en día nos pueden parecer cliché, todo esto de contratar a una prostituta para nada más platicar con ella. Lo hemos visto infinidad de veces, pero tenemos que ver este libro como de los primeros libros que utilizaban estas escenas, estos temas, más allá de criticarlo o categorizarlo como cliché, vamos a posicionarlo como uno de los pioneros. Entonces se cree que no pasa nada, pero entretejido entre todas estos sucesos hay varios temas que se manejan con el soliloquio de una manera muy excelsa, muy pulcra, con la narrativa de Salinger. ¿Cuáles son estos temas? Es la psicología del adolescente, ¿no? Muy remarcado, muy mencionado por los críticos y los estudiosos del libro, psicoterapeutas y demás, los conflictos de pasar de la niñez a la adultez, las figuras de autoridad que se manejan con los adultos. Sin embargo, yo creo que va más por el lado del sistema, anti-establishment y todo esto. El despertar sexual también muy importante, una especie de segundo despertar, no tanto el que sucede a finales de la infancia, ya más avanzado, el despertar sexual genital, me parece que se llama. El acercamiento a las sustancias psicotrópicas, las drogas, pues, cómo es que se empiezan a infiltrar en la vida de las personas, usualmente, ¿no? Sin generalizar, sucede en esta etapa de la vida. También los problemas de identidad con uno mismo y con sus pares en la adolescencia. También está desconcierto sobre qué se quiere en la vida, en la educación, se tiene que estudiar, no se tiene que estudiar, qué es lo que vas a seguir siendo el resto de tu vida, un conflicto existencial, por supuesto, y las fantasías infinitas que puede tener un adolescente, ¿no? Permeado con toda esta, pues no punto medio, sino iniciación a una especie del mundo real o el mundo creado por los adultos. Aderezando todos estos temas que podrían o pueden llegar a ser delicados a la hora de ser lanzados al mundo, con todas estas cuestiones de cuidando qué se puede decir y qué no se puede decir. Salinger o Holden, en el caso del narrador, lo aderezan con un sinfín de vulgaridades, de blasfemia, de un despotricar infinito contra los valores tradicionales de la familia, contra los códigos morales, incita, entre comillas también incitar, a beber, a fumar, a mentir también. En un pasaje él se reconoce a sí mismo como mentiroso, ¿no? A pesar de que durante todo el libro esté acusando al mundo de los adultos como un mundo falso y realmente utiliza esta palabra phony, que significa falso,
cada que tiene oportunidad la menciona, se repite muchísimas veces en el libro. Habrá que revisar y habrá que buscar en internet cuántas veces se menciona la palabra foamy en el Guardián del Centeno, y sí va a superar, no sé, las 100 veces. Se repite por todas partes, cada que tiene oportunidad. Sin embargo, él se dice a sí mismo, yo soy un mentiroso compulsivo y tengo que mentir para poder conectar con las personas, ¿no? También eso implica la mentalidad de Holden, todo esto del instituto psiquiátrico, etcétera, etcétera. Entonces, él adereza con todo esto las vulgaridades, la promiscuidad, la sexualidad, los impulsos violentos, los temas que de por sí ya son delicados, pero ahora metiéndolo este aderezo, pues ya terminan por prender los focos rojos en todas partes, ¿no? En el gobierno y en los círculos conservadores que jalan los hilos de toda la cultura estadounidense, que de ahí partió hacia todo el mundo, ¿no? Entonces ese es el segundo punto, la segunda clave de este factor de censura, la temática. Habíamos visto primero el contexto delicado que se vivía, perdón. Ahora la temática encima de esto. Pasando hacia el tercer punto, ¿no? Con lo que quiero concluir, es el sello que le puede imprimir Salinger a su escritura, a sus historias, el cual es, escribe de una manera, ya había mencionado, muy excelsa, muy pulcra, ya bien definida, que a la hora de leerlo y con mucho realismo, las historias se sienten muy vivas, muy frescas, a pesar de que se trate de un momento de mitad del siglo XX, de los 60s, 50s. A pesar de eso, uno puede leer estas historias y sentirlas vigentes, ¿no? O muy, 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 muy cercanas. También por todo este bagaje cultural que ha sido influenciado por este libro, se siente muy real. Entonces, ¿qué pasa con su genialidad literaria a la hora de leer? ¿Qué pasa con el lector? Pues hay una empatía muy fuerte. El lector se siente muy conectado, más allá del autor, con el personaje, porque además está hablando en primera persona, te está hablando a ti, ¿no? Y lo hace es muy persuasivo, entonces te envuelve, hay una especie de enamoramiento con el personaje principal, porque además es esto, es un mentiroso, de eso va su vida, de querer enamorarte o buscar la forma, identificar de cómo llegarte, de hacer que te identifiques con él sí o sí, para vencer esta especie de soledad que también abunda en la adolescencia y que aquí en el libro es muy, muy, muy claro. Entonces, si hay una empatía tan fuerte con el lector, si hay una catarsis también muy marcada en las personas que leen este libro, pues, ¿qué sucede? Si está haciendo reaccionar a los lectores, que además son en su mayoría jóvenes, si hay un libro que los está haciendo reaccionar de esta forma, y no es, digamos, la Biblia, no es el Corán, no es, no sé, el Popol Vuh o el Cure con las drogas de Jordi Rosado, ¿no? Si no son estos libros que están haciendo reaccionar a los jóvenes, pues obviamente va a estar en la lista negra de los círculos conservadores, del gobierno, de toda esta institución educativa también, ¿no? Hay un libro que está revolucionando a las masas, a nuestros jóvenes, hay que hacer algo al respecto. Pues lo censuraron, lo metieron en los almacenes, no lo querían dar a luz, pero obviamente esto fue contraproducente para sus intenciones. Fue aún más buscado, había listas de espera por querer adquirir este libro. Salía y entraba de las listas negras, corrían a maestros por recomendarlos. Fue todo un caso, pero quiero que revisemos estos tres puntos, ¿no? El contexto, la temática y el sello de Salinger, su escritura, para poder envolverte. Sumando cada uno de estos puntos, fue que nos podemos dar
cuenta o poder entender o ver por qué fue censurado. No es que estemos de acuerdo con la censura ni apoyemos así debió haber censurado por ese tipo de cosas, pero podemos entender que, ok, estas fueron las razones por las que sucedió todo esto. Además, sumándolo a esto, que es un libro que ha perdurado por varias décadas en la lista negra, porque el ala conservadora de Estados Unidos y del mundo sigue muy vigente. En las décadas que siguieron, pues también hubo sucesos violentos que siguieron manchando al libro, ¿no? Todos estos fantasmas que siguieron rodeando al libro. Por ejemplo, está el pues ya súper conocido caso del asesinato de John Lennon, ¿no? Mark David Chapman, un estadounidense con obvios problemas psicológicos, que fue envuelto por el narrador, tuvo una catarsis, una empatía muy profunda que, pues con todos sus problemas psicológicos, lo llevó a actuar de esta forma. Yo creo que, siendo un poco conspirativo, era porque le parecía que John Lennon era precisamente una de estas personas falsas, ¿no? Que John Lennon, digo, todo el mundo lo conoce, me parece, no sé si esas generaciones conozcan a John Lennon, pero es uno de un Beatle de las bandas más reconocidas del mundo. Entonces manejaba también una estampa de pacifista increíble, ¿no? El máximo pacifista de la vida. Bueno, para Mark David Chapman le parecía una persona falsa más. Entonces creo que por ahí va la conexión con el libro. Lo mató, después de matarlo no huyó, se quedó sentado en la banqueta leyendo precisamente El guardián entre el centeno, como ya lo había leído una infinidad de veces. También creo que hubo un atentado contra un expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. A él no lo mataron, pero sí le dispararon. Y también una persona que declaró que había sido fan, adicto casi a El guardián entre el centeno. Y ha habido otros casos también, incluso Charles Manson, pero yo creo que Charles Manson nada más no quería perder la fama y lo mencionó por mencionarlo. Y otros, todo en Estados Unidos, todos estos sucesos que fueron manchando la imagen de El guardián entre el centeno. Y por último, para cerrar, para traerlo a terrenos de la actualidad, este libro, ¿qué pasa con este libro? Y también, más que cerrar y yo dar mi punto de vista al respecto, me gustaría que las personas que estén viendo este programa sean las que tengan la última palabra sobre esta temática, sobre este libro, que ellos expresen. Aquellas personas que ya lo leyeron y las personas que no lo han leído, que lo lean, pero que ahora lo analicemos desde otra perspectiva, otra visión, que es la actual. Ya había mencionado que se trata el libro de un hombre blanco privilegiado. ¿Okay? ¿Qué sucede ahora? Ya con eso en mente, ¿qué sucede con este libro? Si lo tenemos que analizar de la misma forma como se analizó en una época donde el hombre blanco privilegiado no era cuestionado, no se entendía como algo súper, bueno, si era algo, se creía superior, y por eso son todos estos problemas que se vinieron deconstruyendo, reconceptualizando en la actualidad, pero no existía la conciencia al respecto de que es hombre blanco privilegiado. Ahora sí existe la conciencia al respecto, entonces ya todo el análisis que se hizo de este libro, ¿no? Durante todas estas décadas, hasta la actualidad se siguen haciendo análisis, pero basándose en estos temas un tanto frívolos, por así decirlo, de muertes, drogas y sexo, analizarlo desde este otro panorama, la psique del hombre, en el sentido de qué sucede en este libro y cómo es que sigue teniendo validez hoy en día. La adolescencia no ha cambiado,
¿no? Los adolescentes siguen siendo los mismos adolescentes que eran antes, quizás por encima del contexto, la tecnología, cuestiones de la cultura pop o de la cultura en general sí han cambiado, pero en esencia las personas siguen siendo iguales a como eran antes. Sin embargo, ahora pues hay otros estudios, hay otras perspectivas que se deben poner en práctica a la hora de analizar todo lo que ya se había analizado antes, ¿no? Lo veníamos mencionando al principio del programa, que eran cuestiones históricas. Entonces, desde esa perspectiva histórica, actual, sociocultural, desde perspectivas de la minoría también, hay que ver este libro. ¿Qué sucede con el tercer mundo con este libro? O sea, el tercer mundo no se puede identificar con este tipo de adolescente, hombre blanco privilegiado, despotecando en Nueva York porque quiere y puede, ¿no? Sin embargo, se dice que es un libro famosísimo y que habla de la adolescencia mundial. Entonces, ¿dónde queda el tercer mundo? ¿Dónde quedan las minorías? ¿Y qué sucede de nuevo con este hecho de que es un hombre blanco privilegiado? Vamos a seguir hablando del Guardián del Centeno como una muy buena obra literaria. Yo creo que sí, se debe de seguir viéndolo con esa perspectiva, desde la perspectiva histórica, sabiendo que surgió a mitad de siglo, pero revalorizar todos estos conceptos, volviéndolos a poner en tela de juicio, sin decir que Salinger, sin atacar a Salinger o demeritar su obra, ¿no? Pero yo creo que ya es tiempo no de borrar lo que ya se hizo en los ensayos, en la crítica literaria, sino volver a sacar nuevo material. Entonces, con eso quiero concluir, con que el público, me interesaría mucho que el público dé su opinión en relación a este libro de mitad del siglo XX, así tiene todavía validez en la actualidad. Y eso sería todo.